Muy bien. Muy bien, chicos, buenos días a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de personal social, ¿ya? ¿Qué hemos estado trabajando anteriormente en personal social? Hemos estado hablando, pues, en muchas clases sobre el imperio incaico, ¿no? Cómo estaba organizada económicamente, políticamente, socialmente, ¿no? Ahora nos toca ver ya casi lo último, ¿ya? A ver, algunos puntos más que ya con esto creo que vamos a terminar. Corresponde a la organización educativa y religión del Imperio Incaico. ¿Ya? Entonces, prestamos mucha atención porque hoy vamos a hablar de la educación. Y finalizamos con la religión en el Imperio Incaico. Muy bien. ¿Cómo estaba organizada? A ver, la educación. ¿Ya? Organización educativa. Atentos, observen la primera diapositiva y ustedes pueden ver ahí que hay palabras importantes que están de colores, ¿ya? La educación en la época de los incas era un privilegio de la nobleza. O sea, era un privilegio de la nobleza. Los hijos de los nobles se educaban en una escuela especial que existía en la ciudad del Cusco, llamada Yachayhuasi. Yachayhuasi es una palabra en quechua, ¿ya? Huasi, ¿qué significa? Casa. Y yachay, saber. El maestro o educador era el amauta, ¿ya? Así se le llamaba al maestro del imperio, amauta. Los niños del pueblo, ahora, ¿qué pasaba con los niños del pueblo? Ellos no iban a la escuela, se educaban en su ayllu, bajo la dirección de sus mayores. Esa educación era espontánea. Se enseñaba a los niños la ocupación u oficio de sus padres y la moral incaica, para que fueran, ¿qué cosa? Buenos trabajadores, cultivasen los valores supremos basados en la verdad, la honradez y el trabajo, ¿ya? Diariamente los hombres del pueblo repetían a manera de saludo estas expresiones, chicos, que de repente en algún momento lo han escuchado. Amasúa significa no seas ladrón. Amaqueya, no seas ocioso. Y amayuya, no seas mentiroso. Entonces, ¿qué tenemos en esta primera diapositiva? Que nos habla que la educación era un privilegio para la nobleza, para los hijos de los nobles, ¿ya? Además nos dicen que el maestro fue el amauta, y su escuela era el Yachayhuasi. En cambio, los niños del pueblo, ellos no iban a la escuela, ¿no? Se educaban espontáneamente, dice. Ellos aprendían los oficios, ocupación de sus padres, ¿ya? Aquí una imagen, dice, el Yachayhuasi, lugar donde el Inca y la nobleza recibían en su juventud educación organizada. A ver, vamos a hablar entonces del Yachayhuasi, llamado también Casa del Saber, lo que yo les decía, ¿no? Yachay, saber, y Huasi, casa. Entonces lo que significa es Casa del Saber, ¿ya? Llamado también Casa del Saber, centro de enseñanza para los jóvenes de la nobleza, a cargo de los maestros o amautas. Estos eran considerados los hombres más sabios, más cultos del imperio, y quienes recitaban sus lecciones siendo escuchados atentamente por sus jóvenes alumnos, solo alumnos, o sea, hombres, ¿ya? Que deberían aprenderlas de memoria. La preparación se orientó básicamente en 4 aspectos. A ver, cuatro de los aspectos nos puede leer Cielito. ¿Cuáles eran esos aspectos? Lengua, quechua. Religión, Diosinti, Sol. Manejo e interpretación de quipus, contabilidad y estadística. Historia militar, vinculada a las figuras
y actos heroicos de los antepasados. Muy bien, Cielito. Entonces, la preparación se orientó básicamente en 4 de estos aspectos que nos ha leído Cielo: la lengua, quechua, la religión, Dios Inti y Sol, el manejo e interpretación de quipus, ¿no? Que eso lo vimos en la clase anterior. ¿Qué son los quipus? Servían para llevar la contabilidad, ¿no? Contabilidad y estadística. Historia militar, también vinculada a las figuras y actos heroicos de los antepasados. Muy bien, hasta ahí entonces, ¿qué información tenemos? Que el Yachayhuasi era pues la casa del saber, ¿ya? Era la casa del saber. Aquí, en esta institución, se impartía la educación a los varones, ¿ya? Se impartía la educación a los varones, pero ¿los varones de qué? A los jóvenes de la nobleza, ¿ya? De la nobleza. Aquí abajo en la diapositiva hay una parte importante. A ver, Alessandro, cuéntanos. Sí, Miss. Dice, a esto agrega el cultivo de parte física y estrategia militar. Todo noble debería dominar de tal suerte que al término del ciclo de estudios se encontraban preparados para la ceremonia del Desactiva tu camarita. guarachico. Ajá. De los que habitaban como los nobles capacitados para asumir funciones del gobierno. Existían castigos para que demostraban su pereza en el aprendizaje, que consistía en azotes por general en número de 10 y una sola vez al día. Lo mismo. Ahí no se ve, Miss. Yo no puedo ver. Ya no se ve. Ya. Muy bien. A ver, gracias, Alessandro. Acá nos hablan del guarachico, ¿no? Está resaltado ahí la palabra guarachico. ¿Ya? ¿Qué cosa era? Ahora era una fiesta, dice una ceremonia. Una ceremonia donde se iniciaban con varones los jóvenes de la nobleza. A esto dice, a ver, vamos a volver a leer. A esto se agrega el cultivo de la parte física y estrategia militar, que todo noble debería dominar, de tal suerte que al término del ciclo de estudios se encontraban preparados para la ceremonia del guarachico. Era una fiesta, una ceremonia, que los habilitaba como nobles capacitados para asumir funciones del gobierno. Además, aquí hay un dato importante que dice que existían castigos para los que demostraban su pereza en el aprendizaje. ¿Que consistía en qué ese castigo? Consistía en azotes. Por lo general, un número de 10 y una sola vez al día. Lo mismo que también para el amauta. ¿Quién era el amauta? El maestro, ¿no? Que se excediese en el castigo. Muy bien. A ver. Un ratito, por favor, a ver. Un ratito, chicos. Hemos empezado la clase con todos. No sé por qué hay niños que salen y vuelven a entrar. Tengo una niña que está acá. A ver. Desactiven todos sus camaritas, por favor, ¿ya? Maite Ábalos. Maite. Sí, Miss, disculpe, algo ha pasado con mi esto. Ya. Trata, por favor, de no coger nada. De no coger nada. Miss. Estamos en la clase. Muy bien, chicos. Entonces, aquí tenemos información sobre el Yachayhuasi, o Casa del Saber.
continuamos. El Acyahuasi, vamos a ver ahora el Acyahuasi. ¿Qué cosa era el Acyahuasi? Es la casa de las Akyas. ¿Te acuerdas quiénes eran las Akyas? Lo vimos en uno de los... Mujeres escogidas por el Inca. Sería para los incas. Por el Las Inca. mujeres. Muy bien, las mujeres escogidas, ¿no? Las mujeres. Muy bien. Correcto, claro. Muy bien. Entonces, el Acyahuasi es la casa de las Akyas o casa de las escogidas, ¿ya? En el Acyahuasi vivían obviamente pues las Akyas o muchachas más bellas del imperio, seleccionadas por sus encantos, habilidad y capacidad por funcionarios especiales llamados apupanacas. Ellos los seleccionaban, ¿ya? Existieron Acyahuasis en provincias, pero el más importante se encontraba en el Cusco. Allí habían más de 3.000 doncellas divididas en 3 categorías. ¿Ya? Alexia, ¿cuáles eran esas 3 categorías? Las exclusivas para el servicio y autendos del Inca, las que se entregarían como premios para esposas de los nobles y hombres de mérito, y las destinadas a servir en el culto y religión. Muy bien, gracias, Ale. Entonces, habían 3 categorías, ¿ah? ¿Ya? Unas eran exclusivas para el servicio y atuendo del Inca, estaban al servicio y atuendo del Inca. Otras dice que se entregaban como premio, ¿ya? Que se entregarían como premio para esposas de los nobles y hombres de mérito, y otras destinadas a servir en el culto y religión. Estas últimas, denominadas vírgenes del sol, las últimas eran llamadas vírgenes del sol. No deberían tener contacto con nadie, ni siquiera con el Inca. Nadie las podía visitar, ¿ya? Deberían conservarse puras y se dedicaban a la concepción de los implementos y enseres para la religión y sostenimiento del culto. Ellas eran las vírgenes del sol. Muy bien. ¿Y quién? A ver, entonces, si el Acyahuasi era la casa de las Akyas o casa de las escogidas, les cuento que la maestra de las Akyas eran las mamaconas. ¿Ya? Las maestras, la maestra de las Akyas se llamaban mamaconas. Otra información más que no está ahí, pero lo que les estoy comunicando. ¿Ya? Entonces, ahí ya Alexia nos ha leído también las 3 categorías. Vamos a ver qué tenemos ahora. Bien, ahí hemos visto, hasta ahí hemos visto la organización educativa, ¿ya? La organización educativa. Vamos a ver ahora la religión. Datos importantes sobre la religión en el Imperio Incaico. Atentos. La religión incaica se caracterizó por ser politeísta, panteísta y heliólatra. ¿Por qué se llamaba politeísta o qué significa politeísta? Es decir, que adoraban a varios dioses, ¿ya? Eso significa varios dioses. Panteísta, ¿qué significa panteísta o qué quiere decir? Que tuvieron como dioses a seres del mundo natural. Y el heliólatra quiere decir que su concepción religiosa giraba en torno a una creencia principal representada por el sol. ¿Ya? Entonces, aquí, en las características de la religión inca, recuerda, politeísta, era panteísta y heliólatra. ¿Ya? A ver. ¿Y cuáles eran los dioses principales? Aquí te presento 2. ¿Cuáles eran los dioses principales? Primero, a ver, aquí me ayuda Cristina. A ver, Cristina, la A, un dios principal. Apu Contice Viracocha. Era el dios principal, señor de todo lo creado.
considerado el ser superior que hubiese hecho posible todo cuanto existía sobre la superficie. Muy bien, Señor de todo lo creado. Apucontisi Huiracocha, ¿ya? Era el dios principal. El Apucontisi Huiracocha era el dios principal, Señor de todo lo creado. Muy bien. ¿Y el siguiente dios principal, quién era, Joseph? El Inti. Muy bien. El Inti. Era el dios que ellos imponían. Era el Sol Inti. Sigue, Joseph. Era el dios que ellos imponían en sus conquistas por todos los ámbitos del imperio. Lo consideraban como el origen de la vida de los animales y de las plantas que con su luz y calor permite el crecimiento, el desarrollo y la vivificación en el mundo de aquí. Muy bien. Entonces, el otro dios principal era el Sol o Inti, ¿ya? Era el dios que ellos imponían en sus conquistas por todos los ámbitos del imperio. Lo consideraban como el origen de la vida, de los animales, de las plantas, que con su luz y calor permite el crecimiento, el desarrollo y la vivificación en el mundo. Entonces, ahí que tenemos dos dioses principales. Apucontisi Huiracocha, el dios principal, señor de todo lo creado, ¿ya? Dice todo lo creado, hecho posible todo cuanto existía sobre la superficie, ¿no? Por eso nos dice ahí, nos resume que era el señor de todo lo creado, dios principal. Y luego el Sol o Inti. ¿Y cuáles eran los dioses secundarios? Miren ahora esta diapositiva. Andrew, cuéntanos, ¿cuáles eran los dioses secundarios? Los dioses secundarios. ¿Escuchamos? Ya. A. La luna. Quilla, esposa del sol y reina de la noche. B. Las estrellas. Chasca. Compañeras incansables y viajeras en el espacio junto a la luna. C. El rayo. Illapa, gran señor del fuego. D. El Pachacamac, señor del cultivo, adorado sobre todo en la región de la costa. E. La mamá o Cocha, diosa del mar, de las aguas y de las lagunas. Muy bien. Aquí tenemos, gracias Andrew, aquí tenemos a los dioses secundarios. Ya en la anterior diapositiva hablábamos de los dioses principales, ¿no? Eran solo dos, ¿ya? Aquí tenemos a 5. A ver, está la luna, al costadito lo podemos ver en quechua, ¿no? Como se dice quilla, ¿ya? Luna, quilla. ¿Quién era la esposa del sol y reina de la noche? Las estrellas, ya saben, que se dice chasca, ¿no? Compañeras incansables y viajeras en el espacio junto a la luna. El rayo, Illapa, gran señor del fuego. El Pachacamac, señor del cultivo, adorado sobre todo en la región costa, señor del cultivo. Y la Mamacocha, diosa del mar, de las aguas y de las lagunas. Muy bien, aquí entonces te he mencionado a 5 dioses secundarios, ¿ya? No lo olvides. Vamos a pasar aquí. Ahora vamos a hablar de los sacerdotes. ¿Qué información tenemos de los sacerdotes? Los diferentes cultos, ceremonias, ritos hacia sus dioses estuvieron a cargo, pues, ¿de quién? De los sacerdotes, ¿ya? El villacumo, o sumo sacerdote, ¿ya? Ahí está su nombre resaltado, el villacumo o sumo sacerdote, era el que dirigía el culto.
La clase sacerdotal pertenecían a la nobleza y gozaba de privilegios. Habitaban en templos dirigiendo o preparando lo necesario para la realización del culto. Colaboraban en el culto de las Akyas o vírgenes del sol, que eran escogidas entre las niñas más hermosas del imperio, a quienes se les daba una educación especial en el Akyawasi, ¿no? Decíamos que el Akyawasi, pues, era ahí donde se les daba la educación a cargo de las maestras llamadas mamaconas. Bajo la dirección, aquí está, bajo la dirección de las mamaconas. Aquí hay información importante que luego van a trabajar en su ficha de aplicación, ¿ya? Maestra de las Akyas. ¿Quiénes eran entonces las maestras de las Akyas? Chicos, maestras de las Akyas. Las mamaconas. Las mamaconas. ¿Ya? Las mamaconas. ¿A quienes entonces se les daba una educación especial en el Akyawasi? El Akyawasi, muy bien. ¿Ya? En el Akyawasi se le daba la educación especial bajo la dirección de las mamaconas. Muy bien. Las fiestas. Con esta diapositiva terminamos. Las fiestas. La principal fiesta religiosa dedicada al sol o Inti era el Inti Raymi. ¿Habremos escuchado del Inti Raymi? Sí, en alguna oportunidad de repente lo hemos trabajado, el Inti Raymi, que se realizaba en el mes de junio, después de recoger las cosechas. Otra fiesta importante era la del Capac Raymi, que tenía lugar en el mes de diciembre. El 24 de junio de cada año se sigue celebrando en la actualidad en la explanada del Sacsayhuamán la fiesta del Inti Raymi. ¿Me han escuchado? Sí, seguro, ¿no? La fiesta del Inti Raymi, con la misma solemnidad y fastuosidad con que se realiza durante la época de los incas. Entonces, la fiesta más importante era del Inti Raymi. ¿Cuándo se celebra? El 24 de junio de cada año. Muy bien. Ahí, chicos, hemos hablado de la educación y religión del imperio incaico. A ver. Preguntamos, y si tenemos alguna duda, ustedes me avisan, ¿ya? A ver, pregunto. ¿Qué significa Yachayhuasi? Casa del saber, mi Yuli. Casa del saber. Casa del saber. Correcto. Sí, por eso se llamaba la Casa del Saber. Casa del saber. Saber. Muy bien. A ver, Rodrigo. Rodri, solo Rodri, que no lo escucho, ¿ya? Rodrigo, ¿cómo se le llamaba al maestro del imperio? Rodrigo. Yachayhuasi. No. El maestro, ajá, muy bien, el maestro se le llamaba Amauta. Correcto, muy bien. Pregunto, ¿cómo se llamaba la institución donde se impartía educación a los varones? Yachayhuasi. El Yachayhuasi, vamos, con seguridad. Claro, pues el Yachayhuasi. Chaguasi. Muy bien. Había un dato importante que lo resaltamos y era la fiesta donde se iniciaban con varones los jóvenes de la nobleza. ¿Cómo se llamaba esa fiesta o esa ceremonia? ¿Cómo, Cristian? Guarachico, ¿no? Muy bien, sí, los logro escuchar. Un poco entrecortado, pero los logro escuchar. Guarachico. Era una fiesta o ceremonia. Claro, muy bien. Guarachico, perfecto.
Y también tenían castigos a los perezosos. Claro. Buena. Te escucho entrecortado, hijo. Otra pregunta. ¿Cómo se llamaba la institución donde se impartía la educación de las mujeres? Ayahuasí. Ayahuasí. Muy bien, Cristian. Ayahuasí. Ayahuasí, Miss. Ajá, Ayahuasí. Ayahuasí de las mujeres, ¿ah? Ya, por lo tanto, ¿quién era la maestra de las sabias? La mamacona. La mamacona. La mamacona. Bien. La mamacona. Perfecto, exacto, las mamaconas, ¿no? La mamacona. Muy bien. Había 3 expresiones, a ver, que usaban diariamente en el pueblo. Amasúa. Amayuya, mi Yuli, Amasuya. Yamayuya, no seas mentiroso. También Amayuya. Claro, muy bien. y Amasúa. Y cada uno tiene su significado, ¿no? ¿Qué quiere decir? En quechua. Claro, en quechua. En las tierras creo que usan mucho las Amaqueya, Masúa y Amayuya. Perfecto. ¿Y qué significa masúa? No seas ladrón. No seas ladrón. Ladrón, Miss. Ya. Seas ladrón. Y amaqueya. no seas mentiroso. Mayuya, no seas No seas ocioso. No seas ocioso. Mayuya, no seas Mentiroso, Miss, no seas mentiroso, Mayuya. No seas mentiroso. Correcto. Sí, se A va a ver, acabar el tiempo. ahora van a ir las preguntas especialmente para algunos Amayuya, chicos, mi ¿ya? es Porque mentiroso. todos activan su audio y los escucho bien distorsionados, ¿ya? Yuli, A ver, se va a acabar el la tiempo. siguiente pregunta, ya, la siguiente pregunta va a ser para Maite Aburto, ¿ya? A ver, si ella no contesta, paso a otro niño, ¿ya? El resto desactive sus audios. Maite Aburto, ¿cómo era la religión o qué características tenía la religión inca? Eran 3. A ver. La religión inca. Eran 3. Maite Aburto. Maite Aburto. Carlos Gabriel. Sí, Miss. A ver, ¿te acuerdas? Habían 3 características de la religión inca. Politeísta. Ya, dejen a Carlitos primero. A ver, Carlitos. Dice no era coleteísta. Tampoco se acuerda. A ver, Alexia. Al menos la que te acuerdes, a ver. Coleteísta. Panteísta, muy bien. Violata. Ya. A ver, Cristian, tú tienes la respuesta, creo. A ver, Cristian. Mi Yuli, yo no noté. Ya, a ver, Politeísta. Cristian. Politeísta. Ya, dejen que Cristian hable, chicos, porque tengo las voces distorsionadas. A ver, Cristian. Politeísta. Sí. Panteísta. Ajá. Idiolata. Heliólatra, muy bien. Politeísta, panteísta, heliólatra, muy bien, correcto. Correcto, muy bien. Mi Yuli, politeísta, es decir, adoraban a varios dioses. A varios dioses. Adoraban a varios dioses. Esta es, ¿no? Esta es la diapositiva. Sí, Yuli, se va a acabar el tiempo. Adoraban a varios dioses. ¿Ya? Poli, ¿no? De varios, ¿ya? Panteísta eran los que, a ver, que tuvieron como dioses a los seres del mundo natural. ¿Ya? ¿Y eso va a ver la tarea? Sí, luego vamos a ver la tarea. Muy bien. Habían 2 dioses principales
¿Quiénes eran, Franco? El Inti y el Sol. Ya. Y el Guaricocha. Dejen a Franco. Sí, yo sé. A ver, Alessandro. Es el Sol y el Guaricocha. El Sol y la Luna, Inti y Quilla. Pues con Tisi y Huiracocha. Dioses principales. Huiracocha. Muy bien, Principales son Alejandro. el Huiracocha y el Sol. El Muy bien, Huiracocha solo fue eran el dos. creador de todo Solo lo eran que dos. habitaban. Y el Sol Claro, el Huiracocha El coche, y mi el Yuli. Soloí. Bueno, sus conquistas por los Claro, El Huiracocha y Ellos el eran los demás, el chasque y la paquilla. La luna, las estrellas, el rayo, el Pachacamac. claro. Ahora, lo que nos contestó Carlitos eran los dioses secundarios, ¿no? Ahí sí estaba la luna, las estrellas, el rayo, la mamacocha, el mamac, ahí sí. Chicos, en cualquier momento se acaba nuestro tiempo, pero ya estamos por finalizar, ¿ya? Muy Yuli bien. no puede mandar tarea por el cumpleaños de Haru. ¿Qué cosa? Ya. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir todos a la casa de Haru, no podemos. No puede mandar tarea por el cumpleaños de Haru. No te. Alejandro, tareita. tranquilo, no es tranquilo. tareita. Muy bien, chicos. Alejandro, Muy bien, tranquilo. terminamos. A ver. Y hablábamos al final de una fiesta. ¿Cómo se llama esa fiesta importante? La fiesta del Inti Raymi. Inti Raymi, mi Yuli. Muy bien. Raymi. 24 de junio. Muy bien, chicos. Perfecto. Ha quedado claro entonces.